que nos contextualizan y nos introducen a lo que queremos hablar y poner en la pantalla de CNN Chile. Y para partir, quisiera compartir con todos ustedes una reflexión de la CEPAL del año 2021. Dice lo siguiente: la discusión sobre el cambio climático ha estado centrada en aspectos económicos y sociales. No obstante, su análisis ha considerado marginalmente la situación de las mujeres y las desigualdades de género que se reproducen y potencian con este fenómeno global. Y si bien las mujeres han sido las guardianas de la biodiversidad y poseen conocimientos específicos y valiosos que pueden proporcionar soluciones sustentables frente al cambio climático, los patrones culturales patriarcales tienden a excluir e ignorar los conocimientos de las mujeres, especialmente de las mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes. Es una reflexión de la CEPAL, ya les decía, del año 2021, y vamos a profundizar en este y otros temas con Julieta Martínez, emprendedora, fundadora de Tremendas, feminista y activista centrada en la defensa del medio ambiente, que ya nos acompaña en el estudio de CNN Tiempo. ¿Cómo has estado, Julieta? Todo bien, José. Muchísimas gracias por la invitación y qué importante poner sobre la mesa la reflexión que acabas de dar. Me gustaría hacerle una pregunta a las personas que nos están escuchando, viendo en este momento, ¿no? ¿Qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando piensan en cambio climático? Probablemente tal vez sea la imagen del oso polar con un pedazo de hielo, ¿no?, derritiéndose, podría ser energías renovables. ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza, José? Es una imagen que yo creo es muy compartida por las personas en las redes o en las conversaciones. ¿Qué es eso? Pero es mucho más que eso también, ¿verdad? Absolutamente. ¿Qué pasaría si les dijera que la crisis climática tiene rostro de mujer y rostro de niña también? Porque muchas veces nos quedamos en energías renovables, muchas veces nos quedamos en emisiones de carbono, que sin duda alguna es súper importante hablar del tema, José. Sin embargo, muchas veces nos olvidamos que el 80% de los refugiados climáticos son mujeres y niñas, que en una región como lo es América Latina, el Caribe, que está extremadamente afectada por los efectos de esta crisis, hay niñas en nuestro país, en países como México, Argentina, Colombia, países vecinos, que utilizan alrededor de 3 a 4 horas de su día en ir a buscar combustible, ir a buscar agua potable, en vez de estar en la sala de clases. Entonces, hay muchos problemas que hoy en día tenemos que visibilizar, de los que tenemos que hablar, y sin duda alguna tener presente la importancia de la interseccionalidad, que es una palabra que sin duda alguna hoy se va a repetir más que nunca. Entender que hay muchas veces la diferencia de una niña que vive en una zona urbana o una zona rural hace la diferencia. Si tiene acceso a agua potable o no, hace la diferencia. Si tienes acceso a internet o no, hace la diferencia. Julieta, y tú desde Tremendas has tenido la oportunidad de conversar precisamente con muchas niñas y adolescentes sobre este tema. ¿En qué centran su relato principalmente? Yo creo que principalmente, por un lado, la importancia de la educación, el impacto que tiene tener acceso a una sala de clases, de poder educarte para finalmente salir de una cadena de violencia sistémica que muchas veces nos vemos. Déjame darte una idea. Si una chica no va al colegio, probablemente va a terminar todo lo que es la deserción escolar, ¿no? Si no va a la escuela, va muy difícil que termine la educación media, no va a pasar a la universidad, le va a costar mucho conseguir un empleo, se casa muy temprano porque no quiera, sino porque no tiene opción, tiene hijos muy temprano, no porque no quiera, porque quiera, sino porque no tiene opción, y muchas veces se repite constantemente una situación en donde se pierde la oportunidad de decidir lo que quieres hacer con tu vida. Lo que hacemos con Tremendas es educarte, ¿no? Hablar de cambio climático, hablar de acidificación de los océanos, hablar de economía circular, pero después, ¿qué? Muchas veces cuando llega el 8M yo he visto personas que hablan del empoderar, ¿no?, que es súper importante, como empodérate, tienes todas las capacidades. Bueno, pero luego, ¿qué pasa? ¿Cuáles son esas herramientas tangibles, concretas, que te pueden ayudar a conectar con tu gobierno local, a hablar con tu barrio, con la comunidad que te rodea, y en base a ello empezar a buscar soluciones tangibles, ¿no?, concretas, que lleguen a una solución que no sea solo ambiciosa, sino que sea efectiva también? Claro, y qué importante es poner estos temas en la pantalla, en la conversa, Julieta, sobre todo considerando cifras que se dieron a conocer la semana anterior sobre brecha de género en carreras relacionadas a la ciencia y a la tecnología, pensando en educación superior. Y para poder romper esa brecha es clave todo lo que sucede antes. Hay que cambiar el modelo educativo, por ejemplo, en los colegios, validar la voz de las niñas y de las adolescentes cuando se refieren a ciencia y a tecnología, para que el día de mañana, cuando tengan la posibilidad de postular una carrera universitaria, puedan interesarse en la ciencia y en la tecnología. Es la idea, en el fondo lo que te quiero decir con esto es que no es solamente atacar, por ejemplo, una brecha en educación superior, sino que es cambiar todo el modelo que está hacia atrás. Por lo tanto, es sumamente importante el relato que te
puedan entregar las niñas y las adolescentes. Totalmente. O sea, sin lugar a dudas, lo que es STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, Sí. es el futuro. Hace no mucho tiempo atrás en el Congreso Futuro se hablaba, una de las personas que iba a presentar decía, si no aprendes a programar hoy, no vas a trabajar mañana, que obviamente suena como alarmante, ¿no? Pero principalmente a estas nuevas generaciones que están creciendo en un futuro lleno de incertidumbre, lleno de polarización, que acabamos de salir de una pandemia. Estas niñas jóvenes adolescentes que aprendieron a leer y escribir en pandemia o que no tuvieron la posibilidad, se están enfrentando no solo a la crisis climática, pero sino cuáles son cuáles son las problemáticas que van a llegar a afectarte de alguna u otra forma según el contexto en el que vive, entendiendo que no todas las personas tenemos las mismas oportunidades y herramientas. Y quiero volver al punto, lo importante que es hablar de mujeres dentro del mundo de la ciencia, porque yo tengo 19 años actualmente. Me acuerdo perfecto que cuando tenía 15 tuve la posibilidad de participar en la COP. ¿Conoces lo que es Sí, claro. la COP? Bueno, la conferencia de las partes, la conferencia más importante en lo que es abarcar lo que es el cambio climático, ¿no? Y me acuerdo perfectamente que mientras estaba dando vueltas por distintos paneles que estaban hablando, ¿no?, de distintas soluciones tangibles, especialmente para la región, llega un señor y me dice, oye, ¿te importaría entrar al panel que está aquí al lado? Y le digo, sí, por supuesto, pero ¿de qué se trata y por qué? Es que faltan mujeres en la sala. Esto yo tenía 15 años, es un recuerdo que me va a acompañar probablemente durante toda mi vida. Y quiero remarcar nombres como Cristina Kuauk, quiero remarcar nombres como Anna Hall, quiero remarcar nombres como Jane Goodall, quiero remarcar a chilenas como la Paulina Dulce, por ejemplo, nuestra ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, que son tremendas físicas, climatólogas, científicas, que están hoy en día trabajando más que nunca, por un lado, en demostrarle al mundo que la crisis climática tiene que ser abarcada desde la interseccionalidad y por otro lado están trabajando día a día por salvar el mundo. Tuvimos la oportunidad hace algunas semanas atrás de conversar con Paulina precisamente de estos temas y a raíz de todo lo que hemos conversado el día de hoy en esta entrevista, Julieta, es imperativo que las mujeres estén en la discusión sobre cambio climático, ¿verdad? Totalmente, en fondo. Una frase que tiendo a repetirle a las chicas con las que trabajo, tremendas, es una plataforma de niñas, jóvenes y adolescentes, principalmente las chicas con las que trabajamos tienen 13, 14, 15, 18 años. Nadie entiende mejor los problemas que vive una mujer o una niña que esas mismas mujeres y niñas. Por eso mismo es tan importante, es tan relevante que esta comunidad científica, esta academia que muchas veces se queda separada de sociedad civil por la cantidad de tecnicismos que maneja, se conecte con terrenos, se conecte con esas comunidades y ver de alguna forma no solo quedarse en el papel, no solo quedarse en el reporte que te presenta el IPCC, sino tenemos que empezar a trabajar el trabajo multisectorial aquí es más que fundamental. Tú comenzaste desde muy niña, lo estábamos conversando también antes de la entrevista, hoy día tienes 19 años, pero me hablabas más o menos de los 10, hace 9 o 10 años atrás. ¿Qué te llevó, te acercó cada vez más al tema del cambio climático? Porque probablemente hubo un primer acercamiento, pero ¿qué fue lo que te enganchó y tú dijiste aquí me quedo y de esto hay mucho por hacer? Hubo una mezcla de cosas, la verdad. Por un lado, que mi mamá trabaja en el mundo de la innovación social y siempre me estaba contando de personas que se dedican a cambiar el mundo, y por otro lado toda mi familia materna vive en el sur, en un pueblito que se llama Maullín, no sé si te suene algo, está en Claro Chiloé que sí. continental, y me acuerdo que, bueno, gran parte de los recuerdos de la infancia los tengo ahí, de estar en los humedales, ver las aves migratorias, estar conectada con un ecosistema literalmente único y endémico. Y me acuerdo que en uno de los viajes de vuelta a Santiago, escucho en la radio el concepto zona de sacrificio. Y me acuerdo que me quedé pensando mucho en el tema. Y lo primero que hice cuando llegué a la casa es buscar el computador de mi mamá, qué es una zona de sacrificio, y fue una realidad que me desgarró. Bueno, porque es como en fondo, ¿cómo es posible? Y ahora, volviendo al presente, trabajo con niñas que me han dicho que tienen mi edad, tienen un año menos, que han crecido pensando que las nubes, esa misma nube que usted ve en todos los días cuando se levanta y abre la ventana, pensaban que las creaban las industrias. Que esa misma planta de celulosa que estaba atrás era la que creaba las nubes que daban vueltas por la casa. En fondo, es una realidad alarmante, como que destruye, pero no solo podemos quedarnos en el ¡ay, qué pena lo que está pasando!, sino ¡ay, qué pena lo que está pasando!, pero ¿qué puedo hacer yo y qué puedo hacer con mi comunidad
para llegar a una solución. Claro, es un esfuerzo mancomunado de nosotros, de cada uno de nosotros, con la comunidad, de los países también. Este es un esfuerzo entre países y no sacamos nada, así como por ejemplo nuestro país Chile en Sudamérica, que ocupa un territorio pequeño dentro del mundo, haga esfuerzos si los grandes contaminantes no están haciendo nada. Por lo tanto, es súper importante encuentros como la COP o todos los esfuerzos que se puedan hacer entre comunidades internacionales. ¿Cómo eliminamos estas barreras de las que hemos estado conversando, Julieta? ¿Cómo acercamos la ciencia, el cambio climático a las niñas, a las adolescentes? Se vienen muchas cosas a la cabeza, pero antes, para colgarme de lo que acabas de decir, muchas veces me ha tocado gente que me dice, pero ¿qué voy a hacer yo en Chile si nosotros contaminamos tan poco comparado con las potencias mundiales? ¿No? Que efectivamente es verdad. Y una persona muy sabia una vez me dijo, tenemos que aplicar la 4x2. Mientras más impulsen cambio los países de América Latina, el Caribe, todo lo que constituye el sur global, el norte global no tiene nada más pero que actuar, porque son situaciones en donde no puedes esperar que la isla se hunda, no puedes esperar a que terminemos en situación crítica, porque muchas veces se nos olvida que esta es una relación, Latinoamérica, el Caribe tiene muchas posibilidades, tiene muchas soluciones y tenemos que empezar a llevarlas ya, no solo esperar que el norte global venga con sus soluciones para acá, ¿no? Y yo creo que las grandes barreras principalmente, uno es hablar un lenguaje común, empezar a hablar, entender que sector privado tiene que conectarse con el mundo del activismo se tiene que conectar con la comunidad científica se tiene que conectar con sociedad civil, porque yo sé que es complejo. Lo sé más complejo porque soy activista y algunas veces llegar a personas que tal vez tengan opiniones distintas a las tuyas es difícil, pero vivimos en base a una situación súper polarizada. Tenemos que empezar un espacio, un punto de convergencia y que esa conversación no se quede solo en diálogo, sino que pase a ser algo muchísimo más grande, no por mí solamente, sino que por sus hijos, por sus hijas, y por toda esta generación que no solamente actúa por este amor al cambio, sino porque tiene mucho miedo también. Claro, y tú nos contabas, Julieta, tu experiencia de cómo también caló profundo en ti la experiencia de tu mamá, el hecho que tuvieras familia en el sur de nuestro país o escuchar de ciertos conceptos que llamaron tu atención y te llevaron a investigar. Y volvemos un poco a lo mismo que conversábamos hace algunos minutos atrás, motivar a las nuevas generaciones y legitimar la voz de las niñas y de los adolescentes, por ejemplo, en las aulas, en el colegio, para que el día de mañana puedan tal vez desarrollar una vida ligada a la ciencia y a estos temas que nos deben importar a todos. Eso Totalmente. Que nunca se nos olvide, son temas que nos deben involucrar y de los que nos tenemos que sentir responsables todos. Totalmente, repensemos lo que vemos en salas de clases, ¿no? Obviamente matemáticas, biología, lenguaje es muy importante. Claro. Hablemos de innovación social, hablemos de equidad de género, empecemos a hablar de todos estos temas que son súper relevantes y que muchas veces depende mucho del colegio, sea público o privado, o las grandes diferencias que pueden tener todas como este tipo de espacios, que no se generen brechas, ¿no? Creo que es fundamental y creo que hoy en día me alegra decir que me parece que el Ministerio de Educación está conectándose, trabajando con el Ministerio de Medio Ambiente, trabajando con el Ministerio de la Mujer para llegar, ¿no?, a repensar este currículum escolar y en base a ello seguir avanzando. Y respecto a otros países, Julieta, en tu experiencia, ¿has podido observar una agenda internacional climática con perspectiva de género? Sí, la verdad es que sí, he trabajado con gente, he tenido la posibilidad de hablar con personas de Canadá, por ejemplo, en Canadá se está haciendo algo muy interesante porque se trabaja una agenda que no solo se centra en la equidad de género, también se está trabajando mucho con este conocimiento ancestral. Por años y años, hoy en día, no me acuerdo exactamente la cifra, pero más del 80% de todos aquellos espacios ecosistemas endémicos, ¿no?, que nos dan básicamente casi el 100% del aire que respiramos día a día, lo protegen comunidades indígenas, que muchas veces por problemas por tensiones, no se llega a dialogar y esos espacios se pierden. Entonces, ¿cómo conectar con mujeres que han estado día a día adaptándose porque no han tenido agua por años en sus comunidades y aprender de esos conocimientos y trasladarlo a la comunidad científica para que finalmente llegar a entender cómo funciona, porque si se replica en otro lado, estar preparados para abarcar. Eso en Canadá nos decías. Y en otros países donde puedas destacar alguna idea con perspectiva de género que tal vez pudiese ser implementada en nuestro país. Hay una organización muy linda que se llama Girl Rising, que me gustaría mencionar porque trabaja, no estoy segura en cuántos países, pero estoy segura que son alrededor debe estar en más de 25 países. Hace un tiempo atrás hicieron un documental que se centra en nuestra relación educación, clima, género, y actualmente tiene una organización súper potente que se encarga en no solo dar herramientas, sino que ha tenido el rol
de levantar fondos. Y pucha que es importante eso, José, porque una cosa es hablar de soluciones, de entregar herramientas, pero muchas veces países como los nuestros se siguen sin recursos para llevar esas iniciativas a cabo. Así que es un espacio educativo, un espacio que llena, invita a científicas de todos los rincones del planeta a entregar sus conocimientos pro bono y en base a ello poder sacar adelante proyectos 100% intergeneracionales con esta camada activista que cada vez más tiene más energía para no solo quedarse en la conversación. Julieta Martínez, emprendedora, feminista, activista centrada en la defensa del medio ambiente, fundadora de Tremendas también. Te quiero agradecer la conversación en este 8 de marzo, una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Que tengas una buena tarde. Chao, Julieta. Bien, y tenemos unas imágenes.